Sean todos bienvenidos en esta noche. Y es un día especial. Nosotros como iglesia, ya hace un par de años que estamos teniendo este tiempo, un jueves, el último jueves de noviembre, para poder tener el tiempo para agradecer al Señor. Yo sé, a veces uno dice, bueno, uno siempre está agradeciendo a Dios, pero fíjense que en este año en particular han pasado muchas cosas, ¿verdad? Y a veces es en este tiempo en donde a veces se hace difícil el poder compaginar el hecho de ser agradecido y el hecho de vivir situaciones en nuestra vida que son difíciles, pérdidas, enfermedad y otras serie de situaciones que a veces nos toca vivir como creyentes, no solamente como seres humanos, sino como creyentes, en los cuales estamos en este mundo, y en este mundo el Señor dijo que íbamos a tener aflicciones, pero la actitud del querer dar gracias, la actitud del ser agradecidos con el Señor. Gracias. Ahí, gracias. No me escucharon nada de lo que dije antes, ¿verdad? El ser agradecido con el Señor es algo que se nos pide y se nos manda por su palabra. Y ahí entra el conflicto. ¿De qué manera? ¿Cómo puedo yo ser agradecido? ¿De qué manera yo realmente puedo tomar esta situación en la que me tocó vivir y aún así tener un corazón agradecido hacia Dios? Y yo creo que en estos minutos vamos a reflexionar un poco acerca de eso y poner delante del Señor a lo mejor las situaciones que nos han tocado vivir, pero también poner en la balanza el amor, la gracia, la misericordia, la bondad de Dios hacia nosotros. Y siempre la balanza se va a inclinar más hacia ese lado, ¿verdad?, que hacia lo que usted y yo podamos vivir. Entonces, este es el día en el que agradecemos a Dios. Y vamos a hacer una oración y quiero mirar un par de pasajes, empezando en el libro de Salmos, en el capítulo 100, vamos a leer, y luego vamos a ir al Nuevo Testamento, muy rápido, pasando por estas escrituras y reflexionando, porque la intención en esta noche es que ustedes puedan ser agradecidos. Y les voy a dar la oportunidad, a lo mejor decir, se poner en pie, soy agradecido porque, no sé, este año, el año pasado, o lo que ha ocurrido, me gané el gordo y estaba calladito, pero gracias Señor, ¿ya? Agradecido a lo mejor siempre hay algo por qué agradecer. Y yo aquí, en esta reflexión que voy a hacer en esta noche, de pronto te puedo darte perspectiva en cuanto a las razones por las que debemos estar agradecidos con el Señor. Entonces, vamos a orar y vamos a poner este tiempo también aquí en las manos del Señor. Oremos, Señor, te damos gracias por tu amor, te agradecemos por todo, Señor, lo que tú has hecho, Señor, por todo lo que tú eres, Señor, ese Dios grande y soberano. Y en esta noche queremos expresarte, Señor, a través de este tiempo y de nuestro corazón, Señor, nuestra gratitud a ti, porque tú eres el que nos has sostenido, Señor, nos has sostenido en esta vida, en nuestro trabajo, Señor, en los matrimonios, Señor, en nuestra soltería, aquellos que son solteros, Señor. Tú eres el que nos has sostenido, Señor, y te damos gracias, Señor. No ha sido un año fácil,
para ninguno, Señor. Todavía no sabemos lo que viene, pero sabemos que tú, Señor, estás en control y nos amas. Y aún así, podemos, Señor, agradecerte, ser agradecidos contigo, Padre. Te adoramos, Señor, y ponemos, Señor, este tiempo en tus manos, Padre. En nombre de Jesús oramos. Amén. En el Salmo 100, vamos a leer nada más en el Salmo 100. Este es un salmo, yo creo que para muchos muy conocido. Y dice el salmista en el versículo 1, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Ese es el mandato, este es un mandato que debemos cantar, es lo que estábamos haciendo. Luego dice, servir a Jehová con alegría, habla de servicio. Venid ante su presencia con regocijo, habla de la actitud de nuestro corazón, de ir y de estar en su presencia, de buscar ese tiempo. Reconoced que Jehová es Dios. ¿Y cómo debemos nosotros conocer o de qué manera nosotros debemos venir a Dios? Y aquí el salmista nos da la clave. Cuando vengamos a Él debemos entender que Él es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Por eso dice, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracia, con esa actitud de gratitud. En ese tiempo, y la referencia a esa entrada al tabernáculo o al templo. Y cuando ellos entraban, tenían que ir con esa actitud de gratitud. Dice, por sus atrios, por sus patios, con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. Entonces el salmista tenía muy claro que había que cantar, había que servir, había que venir, había que reconocer, que teníamos que entrar a ese lugar con la actitud correcta. Y la perspectiva que él tenía del Señor era increíble. Dice, porque Jehová es bueno. Y una de las cosas que nosotros a lo mejor en este tiempo de dificultad, ya sea con la pandemia, ya sea por el trabajo, ya sea por pérdida de alguna familiar, ya sea por alguna ruptura de alguna relación, entender que Dios es bueno. Y el enemigo a veces quiere decir, Dios no te ama, Dios no es bueno. Porque si fuera bueno, ¿cómo permite esto? ¿Por qué te permite pasar por esta situación? Entonces el salmista sabía que nada podía eclipsar la bondad y la misericordia y la gracia de Dios. Y esta gracia, esta bondad, esta misericordia de Dios dice que es para siempre. Y su verdad es de generación en generación, por todas las generaciones. Y tu palabra es verdad, hijo. Y la palabra de Dios nos da las promesas a nosotros y la confianza que podemos tener. Fíjense, en el Nuevo Testamento, en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses, yo sé que son pasajes que conocemos y son pasajes que a veces citamos, ¿ya? En el versículo 16 al 18, habla aquí el apóstol Pablo acerca de la vida cristiana. Estas son exhortaciones y estos son mandatos para los creyentes. O sea, no podemos poner esto o exigir a alguien que no es creyente. Y la razón es muy sencilla, porque estas cosas son imposibles para el hombre. Y necesitamos, como Pablo ya habló en este capítulo de Tesalonicenses, de caminar en amor. Pablo habló de ser lleno del Espíritu.
Y eso es lo que él está diciendo. Esto es, con respecto a la vida cristiana, quiero que reflexiones acerca de 3 cosas, dice Pablo. Primero, fíjense en el versículo 16 de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Dice, estad siempre gozosos. Primero dice, estad, y aquí la referencia es siempre. Siempre. Y uno dice, esto es imposible, sí, humanamente. Ahora, no confundamos gozo con alegría, y vamos a ver eso rápidamente. Luego dice, orad sin cesar, o sea, no cesen de orar. No quiere decir que tenemos que andar, ¿verdad?, de rodillas y todo el día con los ojos cerrados. Entonces uno dice, bueno, esto está complicado también. Y luego dice en el versículo 18, dad gracias en todo. Y estas 3 cosas, dice Pablo, es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo. Que seáis siempre gozosos, que estén orando sin cesar y que sean agradecidos, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo. Entonces, primero, el creyente, el que ha nacido de nuevo, el que ha creído en Cristo Jesús como Señor y Salvador, va a regocijarse, va a ser una persona que se va a gozar por medio de la obra del Espíritu Santo en su vida. Y muchas veces este gozo va a venir en medio de tribulaciones. Es ahí donde vamos a poder mostrar esa actitud, ese fruto del Espíritu. Pablo dice en Romanos 5, versículo 3, y no solo esto dice, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La paciencia, dice luego en el versículo 4, prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces el gozo es producto del Espíritu Santo, y a menudo se va a reflejar en medio de las pruebas, en medio de las tribulaciones. Es en este tiempo en donde estamos ahora viviendo, porque ninguno de nosotros ha vivido un tiempo como esto antes. A no ser que usted tenga más de 100 años. ¿Hay alguien aquí que tenga más de 100 años? No, ¿verdad? Con la peste española. Pero ninguno de nosotros ha vivido algo así. Y no solamente en el efecto de esta pandemia, ¿ya?, o este virus, sino en lo que es el asunto económico, pero también, más que nunca, en esa lucha espiritual en la que estamos, la iglesia siendo atacada más que nunca, en sus convicciones, en su creencia, en su libertad de poder reunirse y poder expresar adoración y alabanza a Dios. Y en medio de esto dice el apóstol Pablo que Dios nos permite y produce en nosotros que estemos gozosos. Por eso Gálatas 5:22 dice, más el fruto del Espíritu es amor. La primera manifestación del amor es el fruto del Espíritu, porque el fruto singular es gozo. Y el gozo trae paz, y la paz trae paciencia, y la paciencia trae benignidad, y la benignidad trae templanza, trae bondad, trae fe, trae gozo. Contra tales cosas, dice el apóstol Pablo, no hay ley. ¿Por qué? Porque es la obra del Espíritu, no es algo legalista. No es algo que usted se pone o que alguien le dice que se debe poner o que debe usar. Es algo que usted tiene cuando usted nace de nuevo. Es lo que Dios nos da. Entonces, no hay circunstancia, no hay situación en la que usted y yo podamos estar gozosos. El gozo es distinto, obviamente, a la felicidad. La felicidad siempre está fundada en sentimientos, en emociones. Está fundada en relaciones a veces. ¿Ya? Circunstancias, situaciones externas. Pero el gozo es algo que es desde dentro. Fíjate lo que Jesús dijo en el capítulo 16 de Juan, verso 22. También ahora dice, vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver. Dice, y se gozará vuestro corazón. Y vea lo que dice Pablo, el Señor Jesucristo. Dice, y nadie os quitará vuestro gozo. ¿Cuál es la razón? Porque volveré
otra vez, dice el Señor. Cuando usted recibió a Cristo Jesús, usted tiene a Cristo Jesús y nadie le puede quitar ese gozo. Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y no depende de circunstancias, sino depende de Cristo en nosotros. Y fíjate, el mandamiento está calificado aquí por la palabra siempre, siempre gozoso. Y Pablo, tanto Pedro, nos enseñan que podemos hacerlo, porque todo lo que necesitamos para la vida y la piedad ha sido dado por Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Es lo que el Señor nos ha dado a nosotros. En Filipenses 4:4, el Señor, por medio de Pablo, nos dice, regocíjese en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos, siendo Pablo en la cárcel, estando esperando probablemente una sentencia de muerte durante ese tiempo aquí. Entonces, por su fidelidad, usted puede estar gozoso. ¿Cuál? La de Dios. Usted puede estar tranquilo. No por la tragedia, no por los eventos que puedan venir a tu vida. Nuestro regocijo debe estar fundado y centrado en la fidelidad de Dios. Por eso Nehemías dice que el gozo de Jehová es nuestra fuerza. ¿Por qué podemos estar gozosos? Primero, usted somos amados por Dios. Pero ¿cómo sabe usted eso, pastor? Porque Él vino y murió en la cruz. Por todos nosotros. Somos amados por Dios. Si usted ha creído en Cristo Jesús, usted se puede gozar porque es salvo. Tiene que tener esa seguridad y esa certeza en Cristo Jesús. Usted es justificado, sus pecados han sido limpiados, borrados. Tenemos la justicia no nuestra, sino la justicia de Cristo. Más aún, nos gozamos porque Dios está con nosotros hoy. Él está en nosotros. O sea, si Él está en nosotros, ¿hay algo que no podamos no manejar? Lo podemos, con la ayuda de Dios. Nos gozamos porque tenemos una gran familia. A lo mejor usted puede ser solito, pero cuando usted llega al tiempo de la comunión, en la congregación, está su familia en la fe, que es realmente la familia con la que usted va a pasar la eternidad. Más que con la familia de sangre. Si ellos no son creyentes, su relación con la familia de sangre va a morir aquí. Pero su relación con la familia en la fe va a seguir por la eternidad. Yo no sé si hemos pensado en eso. Eso debe producir gozo. O sea, una familia grande. Es que mi papá, sí, gloria a Dios, está bien, si son creyentes. Pero un día vamos a estar con la familia. Y empezamos a valorar la familia aquí. Aquí. El desear estar con ellos. Yo no sé si a usted le gusta visitar a su papá o a su mamá. Sí, a veces no. ¿Ya? O a veces sí. Bueno, con mayor razón debería estar teniendo ese deseo de visitar a su familia en la fe. A sus hermanos en Cristo. Somos parte de una congregación. Somos parte de un grupo que el Señor está ya formado y sigue formando. La iglesia de Cristo Jesús. Iglesia local. Tenemos amigos. Tenemos pruebas. ¿Qué hacen la prueba? Forman carácter. Luego Pablo dice aquí que debemos orar. Fíjate la línea en la vida del creyente. Debe orar. Es imperativo. Debe orar. La oración es un privilegio. La oración es esencial en la vida de nosotros. Debemos orar. Por nada estéis afanosos, antes sean conocidas delante de Dios vuestras peticiones. Entonces lo primero que debemos hacer en necesidad es orar. Y vea cómo la califica aquí Pablo, sin cesar. Ahora, obviamente esto no significa 24 horas al día. Esto significa que debemos caminar en una actitud de oración todo el tiempo. Efesios 6:18 nos dice que la oración es parte de la armadura de Dios. Orando en el Espíritu. Es parte de la armadura. Entonces la oración que indica, Pablo dice, si usted está orando sin cesar todo el tiempo, eso indica que usted depende todo el tiempo de Dios. O sea, la oración es igual a dependencia.
Si usted no ora, entonces yo le tengo que decir que usted no está dependiendo de Dios. La verdadera dependencia de Dios es cuando venimos a Él en oración: Señor, ayúdame, Señor, gracias, Señor, no sé, Señor, enséñame. De dependencia. Señor, ¿debo ir? Señor, ¿debo vender? Dependencia completa. Pero a veces no, Señor, no necesita saber mis negocios. No, el Señor quiere ser parte de toda nuestra vida. Y luego dice, dé gracias en todo. En el versículo 18. Y a veces la vida del creyente es complicada a veces. ¿Ya? Por las diferentes situaciones a las que nos enfrentamos. Pero fíjense también que podemos llegar a ser un testimonio a la gente. Porque la gente está esperando, aquellos que no conocen a Dios, a ver cómo usted va a reaccionar ante la situación en la que usted está viviendo. Es la misma situación de todos los demás. Sí, en este tiempo, por ejemplo, de pandemia, ¿verdad? A todos nos tocó estar un poquito más encerrados, acostumbrarnos. En realidad nunca nos vamos a acostumbrar porque eso que usted tiene en la boca es antinatural. ¿Cómo se llama? Iba a decir el bozal, pero yo digo en la casa no, pero no es bozal. La mascarilla. Pero a todos nos ha tocado. Pero, ok, nos tocó, pero voy a andar toda la vida rezongando de eso. Toda la vida reclamando por eso. Yo sé que no nos gusta. ¿Ya? Pero la gente está mirando cuál es nuestra actitud. Entendamos que Él está en control. En Romanos 8:28 dice, sabemos que todas las cosas aman a Dios. Todas las cosas, dice, ayudan a bien a aquellos que aman a Dios. Y esto, dice, es conforme al propósito de Dios para aquellos que son llamados. Entonces, la actitud de dar gracia tiene la idea de una vida de obediencia a Dios, no de perfección, de ser obedientes a Dios. La actitud de dar gracia tiene la idea de una persona que sabe que Dios está obrando en medio de su vida, a pesar de que pareciera que lo que está ocurriendo aquí no lo podemos manejar o no lo entendemos por completo. La actitud de dar gracias, ¿ya? Es una actitud que muestra el carácter que usted tiene, un carácter agradecido hacia Dios. Y vea, esa es la voluntad de Dios. Dios nunca nos va a obligar a hacer su voluntad. Eso expresa que si yo hago y tengo ese corazón, lo estoy haciendo voluntariamente, no en contra de mi voluntad. La voluntad de Cristo, la voluntad de Dios debe ser la primera prioridad del creyente. Es la primera. Hacer su voluntad, buscar su reino. Romanos 12, versículos 1 y 2, el apóstol Pablo habla de eso. Dice Pablo, así pues, hermanos, os ruego por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pero también dice ahí, no os conforméis a este mundo. O sea, que tu mente no sea transformada y no siga el rumbo de este mundo, sino que al contrario, renueve su mente, entendiendo y conociendo y comprobando y conociendo la voluntad de Dios, que es buena, santa y justa. Entonces, Pablo dice, esa debe ser la prioridad en la vida del cristiano. Un cristiano debe ser agradecido. Un no creyente, alguien que no ha creído en Cristo Jesús, que no ha nacido, no tiene esta actitud. No la tiene. En Romanos 1:21 el apóstol Pablo dice esto. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. O sea, alguien mal agradecido en la familia del Señor no debiera existir. No debiera existir. Nosotros siempre podemos ver la obra de Dios.
en medio de todas las circunstancias. Ahora, presta atención a esto aquí que es interesante, porque Pablo no está diciendo aquí que da gracias por todo. Eso sería hipocresía. Señor, te doy gracias por el cáncer que me está matando. No está diciendo esto él aquí. Pero puedo dar gracias en medio de esa situación, entendiendo que Él está en control. Puedo dar gracias conociendo que Él es bueno. Puedo dar gracias sabiendo que Él me ama y murió por mí en la cruz. Y puedo dar gracias teniendo claro que el propósito de Dios se va a realizar en mí y siempre va a ser mejor. Que se haga su voluntad en mi vida y Dios siempre va a ser exaltado. Entonces, no es que, voy a dar dando gracias al Señor por el medio de los problemas, en medio de las situaciones, puedo agradecer a Dios, en medio de los problemas, en medio de las dificultades. Porque hay una cosa que nunca se nos debe olvidar, Dios tiene control de mi vida. Cuando yo murmuro, cuando yo reclamo, cuando yo estoy así, a veces destrozado por completo, es lo que estoy diciendo es, Señor, tú no tienes el control de mi vida. Y una de las cosas que Dios no quiere que nosotros hagamos es que murmuremos. Recuerde, Él nos ama. Y si yo he entregado mi vida a Él, Él sabe lo que a mi vida necesita venir. No va a venir nada más que Él no haya permitido. No va a venir nada más que no haya pasado el filtro del amor de Dios. No va a venir nada más de lo que nosotros podamos soportar. Entonces podemos estar confiados y alegres. La gratitud nos mantiene conscientes de que el Señor está cerca todo el tiempo. Cuando no agradecemos a Dios, perdemos esa conciencia. Vemos a un Dios lejano. La gratitud nos va a motivar a nosotros a buscar el propósito de Dios en medio de esa circunstancia. ¿Por qué, Señor? No, es para qué, Señor. Has permitido esto. ¿Qué quieres tratar conmigo? ¿Qué quieres tratar en mi vida? La gratitud a Dios nos va a ayudar a nosotros a someter nuestra voluntad a Dios. La gratitud nos va a ayudar a nosotros a entender que necesitamos estar constantemente dependiendo de Dios. ¿Quieres tener gozo? Tienes que ser agradecido. A lo mejor dices, no soy muy gozoso, entonces a lo mejor no eres muy agradecido. Porque estos tres elementos son importantes en la vida del cristiano. El ser agradecido es un testimonio fuerte, real, claro, una voz clara a los incrédulos de que usted sabe en quién ha confiado. Yo sé que el Redentor vive. Y aunque Él me matare, confiaré en Él. Eso es lo que los cristianos necesitan. Esa es la muestra que debe ser. Pero si puras quejas, está complicado eso. Dios no quiere que seamos así. Dios quiere que seamos agradecidos. Cuando usted es agradecido, usted saca la atención del problema y usted comienza a ver lo que es realmente importante. Y lo importante es mirarlo a Él. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Nuestras circunstancias van a estar ahí, pero lo que va a cambiar es la actitud con la que yo puedo enfrentar esas circunstancias cuando yo tengo los ojos puestos en Cristo Jesús. Puedo deprimirme, irme al suelo, o sencillamente salir más puro que el oro. Cuando Dios nos pueda. Pero tiene que ver con eso. Una actitud de agradecimiento. Cuando usted está ahí como apretado con todos los problemas, usted da gracias a Dios, eso va a infundir vigor en usted. Y otra vez, nuestra atención es a Él.
Y esa paz que sobrepasa todo entendimiento va a llenar nuestro corazón. Pablo dice lo mismo en Efesios 5:20. Dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿es la voluntad de Dios? Y si es la voluntad de Dios, puedo hacerlo. No al revés. Es la voluntad de Dios, así que debo hacerlo. No. Es la voluntad de Dios, así que puedo hacerlo. Porque Él nos ha dado el Espíritu Santo para poder hacerlo. No es fácil estar siempre gozoso. No es fácil orar sin cesar. No es fácil dar gracias a Dios en todo. Pero podemos hacerlo, porque es la voluntad de Dios. Debemos hacerlo. Porque eso obviamente va a cambiar hacia las situaciones. Spurgeon decía, cuando el gozo y la oración están casados, el primer hijo nacido es la gratitud. Entonces, gozo, oración va a generar gratitud, entendiendo de que Él está en control. Y todo está fundado en Cristo, dando gracias a Dios en todo. En el libro de Hechos, en el capítulo 16, hay una historia ahí de Pablo y Silas en la cárcel, ¿se acuerdan? Y él estaba ahí en la cárcel, ahí en Filipo. Dios los llevó hasta Filipo, ellos iban a ir a otro lado y el Señor le dice, no vayan allá, yo quiero que vayan al otro lado. Hasta que cruzaron y llegaron ahí a Filipo. Y en Filipo los arrestaron, los golpearon y los metieron a la cárcel. ¿Ya? No a la Reforma, sino los metieron a la cárcel más. O sea, si la Reforma es mala, es peor. Usted no ha visto algo así, en la parte más baja, en las mazmorras, encepados, así con cepos, con sus pies y manos con madera y sus pies abiertos para que no pudieran estar cómodos. Y ahí es donde estaban encadenados a la pared. Y mientras encadenados estaban a la pared, mientras antes habían sido golpeados, imagínense toda la situación, dice que en la medianoche ellos se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios. ¡Wow! Es que ese era Pablo. Pero después Pablo también nos dice lo mismo, regocijados en el Señor siempre, os digo regocijados. Habiendo estado en esa situación difícil. ¿Y qué ocurrió? Que cuando ellos oraron, cuando ellos comenzaron a cantar y a adorar al Señor, usted sabe la historia. Vino el terremoto. Se cayeron las cadenas, se cayó el cepo, se soltó todo. Y el que cuidaba ahí a los presos dijo, soy muerto, porque pensó que los presos habían ido. Y Pablo le dijo, no, estamos todos aquí. Vea, ellos siguieron estando allí. Dios no cambió la circunstancia. Dios los cambió a ellos. Y no solo a ellos, sino a todos los que estaban allí. Y llegó la salvación para un hombre y su familia. Y ahí usted lee y serán salvos, cree tú y serás salvo toda tu casa. Ahora, si usted piensa que eso va a ser por obra y magia, no, usted tiene que ser como Pablo. Un hombre de oración, una mujer de oración, un hombre que alaba y adora a Dios. En medio de las peores dificultades de su vida, porque eso va a ser testimonio a su familia. Va a ser un testimonio grande. En donde usted no está encadenado, está libre. Por eso dice, cuando entremos a ese lugar, entremos con acción de gracia. ¿Por qué tiene que dar gracias usted hoy? Piense en un momento. Y si usted dice, en realidad, no sé, bueno, tienes una familia, ¿ya?
Los esposos tienen una esposa. Y den gracias a Dios por eso. Y al revés. Tienes hijos, gloria a Dios. Pero yo no tengo nada de eso. Bueno, tienes a Cristo. Y cuando tienes a Cristo, tienes todo. No necesitas nada más. Vea lo que Pablo dice en Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Cristo y su palabra en nosotros. Exhortando unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. No una compulsión sentimental y emocional, sino con una guía del Espíritu Santo, un ceder al Espíritu Santo, cantando, adorando al Señor. Solamente por el Espíritu podemos hacer lo que hizo Pablo y Silas. No era porque era Pablo, no porque era Silas, sino porque eran hombres rendidos a Dios. A Dios. Y adoraron a Dios. Y lo mismo con nosotros. Podemos ser agradecidos. Agradecidos. A lo mejor uno dice, bueno, el Señor va a venir. ¿Ya? Y si el Señor va a venir pronto, sí, va a venir pronto. Pero el asunto es cómo estamos viviendo ese pronto. ¿Cuál es la actitud? En medio de las pruebas es cuando más alumbra el farol. En la oscuridad. ¿Para qué se ponen los faros? No para que alumbren en el día, sino cuando está todo oscuro, puedan alumbrar. Y la actitud de dar gracias a Dios es una lumbrera impresionante al mundo. Dios está en control de mi vida. Pase lo que pase, yo tengo una esperanza y una seguridad. Pase lo que pase. Y no hay nada que el Señor no pueda rehacer ni reconstruir. Él lo puede hacer. Debemos agradecer al Señor. Dios tiene todo en su control. Por eso, todo dice que debe ser agradecido al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Los murmuradores, Dios los odia. A los quejumbrosos, Dios los odia. En Números, capítulo 11, versículo 1, aconteció que el pueblo, dice, murmuró, se quejó en contra de Dios. ¿Y qué hizo el Señor? Dice que se encendió su ira. Se enojó contra ellos. Entonces, las murmuraciones a Dios le enoja otra vez. Dale con lo mismo. Fíjate en todo lo que yo te he dado. Y uno dice, wow, en realidad, tiene sentido. Tiene sentido. A veces nos gustaría, decir, tenemos una cosa, nos gustaría tener un local. Agradezcamos por lo que Dios nos ha dado ahorita, por lo que tenemos ahora. No por lo que no tenemos. Agradezcamos por la mitad del vaso que está lleno. Y no reclamemos por lo que falta. Gracias al Señor, porque su fidelidad ha sido grande a pesar de nuestra infidelidad. Él se ha mantenido. Y si usted y yo estamos aquí hoy es por eso. Como dije, podemos a lo mejor vivir situaciones en nuestra vida, en este año, difíciles, o a lo mejor a través de los años. Y hay una suma en donde pareciera que va a explotar. Pero a lo mejor la actitud de gratitud a Dios por lo que Él te ha dado puede cambiar esa explosión de destrucción a una explosión de bendición. No solamente para tu vida, sino para tu entorno. Para tu entorno. Entonces, si viniera Jesús, ya, y se apareciera, no se va a aparecer. Bueno, capaz que se aparezca. ¿Ya? No es ese muchacho que anda allá, no. Si viniera Jesús y nos dijera, ok, dame gracias,
ponte en pie y dame gracias. Yo te diría, ay, ¿por qué le doy gracias, Señor? Entonces, no va a faltar, y si me pregunta a mí, yo sé, porque me salvaste. Lo primero, yo sé que todos pensamos en eso. Ok, ¿qué más? Yo sé que a lo mejor para algunos se le va a hacer fácil dar gracias a Dios. Pero si se te hace difícil, ¿eso qué quiere decir? Que no tienes una actitud de agradecimiento constante a Dios. Si tienes que entrar, ay, ¿por qué doy gracias? ¿Por qué? ¿Por qué? En cambio, si el Señor viene y nos pregunta, y nos ponemos en pie, y ahí esté en su corazón, diga gracias al Señor. Y si a lo mejor usted dice, ¿sabes qué? En realidad no. Deje que el Señor toque su corazón, que su Espíritu Santo traiga esa paz, ese gozo, esa gratitud a su vida, porque todos necesitamos eso. Y este tiempo es un tiempo especial. Agradecer a Dios por su gran amor. Vamos a orar. Señor, gracias te damos, porque eres bueno y para siempre son tus misericordias. Y ellas son nuevas cada día, Señor. Te adoramos, te exaltamos por quien tú eres. Recibe, Señor, nuestra gratitud. Gracias por salvarnos, por darnos vida eterna, por enviar a tu Espíritu Santo para que podamos conocerte más, por dejarnos tu palabra para ser guiados, por darnos, Señor, el poder para vencer y para hacer esa luz en medio de las tinieblas y ser tus testigos. Te damos gracias. Te damos gracias por las familias. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú nos has guardado, Señor. Oramos, Señor, por fortaleza. Oramos, Señor, por consuelo para aquellos, Señor, que están pasando situaciones a lo mejor difíciles hoy mismo, Señor. Pero que eso no les robe, Señor, de su corazón el ser agradecidos contigo. Gracias por tu iglesia, por tus hombres y mujeres que tú has traído, Señor, y que tú los has sostenido y los has guardado. Por tu fidelidad. Te adoramos, te exaltamos, Señor. Recibe nuestra alabanza, porque solo tú la mereces, Padre. Como familia en Cristo, Señor, te amamos y te adoramos. Y oramos unánime, Señor. Todos. Llénanos con tu Espíritu Santo, Padre. Te lo pedimos, Señor. Y gracias infinitas, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.